Damos la bienvenida a Oscar Rodas, director de Cambio Climático y Políticas de WWF. Vamos a hablar acerca de las condiciones climáticas que hoy día tenemos y también esta densa humadera que teníamos hace algunos días aquí en Área Central y que llamó la atención de todos y decíamos, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Y ya vamos a tener los detalles sobre esta situación y también lo que se daba en otros puntos también aquí del Área Central. Oscar, ¿cómo está? Gracias por venir. Muchísimas gracias, gracias a ustedes por el espacio, porque para hablar de calidad ambiental y prevención de los incendios, siempre los medios de comunicación son útiles para alertar a la población de que estamos en estos momentos de nuevo con los próximos 3 días con alto riesgo de incendio, que se suma ya a los incendios de campo, incendios de vegetación que se fueron dando la semana anterior. Hace algunos días, y repito esto, aquí en el área central teníamos una densa humadera que nos preguntábamos si nos llamaba la atención de lo que significa esto. Es más, todavía ahora se siente, se percibe ese humo en el ambiente y aquí a esta altura de los estudios del canal podemos observar esto y se ve al horizonte al mirar, se siente todavía. ¿Esto fue consecuencia de qué? Bueno, la semana pasada no solamente tuvimos una humareda muy concentrada en el ambiente aquí en Asunción y en la zona central, sino que también a mí me tocó observarlo en forma directa, había precipitación de cenizas. Es decir que esa ceniza blanca, que eran como pequeñas películas que caían sobre nosotros el jueves pasado, eran producto de la quema de los pastizales naturales que tenemos al sur de la ciudad de Asunción, en la zona de Carapeguá, en la zona de Nueva Italia, en general todo el departamento central, Misiones, Ñembucú, también parte de Cordillera, tienen campos naturales, ¿verdad? Los pastizales naturales, que están bastante secos en esta época del año. Yo estuve observando durante los últimos días en unos viajes de campo que hice, y existe la costumbre de quemar los campos, pero tenemos ya que ir trabajando para tener mejores prácticas agropecuarias y manejar nuestros campos naturales de una manera distinta. Esto llegaba desde la zona de Carapeguá. Exactamente. Y no así, como se decía, porque hablaban algunos y decían que era de la zona de la costanera en donde se daba esta quemazón de los pastizales, que con la dirección del viento, bueno, esto finalmente, pero era extraño a la vez porque decíamos, bueno, no podría tener tanto impacto una quemazón en la zona de la costanera, como ahora estás aclarando, esto era de la zona de Carapeguá. Así mismo, tenemos que tener en cuenta que para trabajar el tema de los incendios forestales, los incendios en las zonas rurales, hay que tener en cuenta la temperatura, la irradiación solar, también hay que tener en cuenta la precipitación, si hay o no días con lluvia, y por supuesto la dirección del viento. Entonces en la semana anterior la dirección del viento era del sector sur y eso traía todas estas quemazones de la zona que conocemos como los humedales del lago de Upoá y la laguna Verá. Tenemos que tener en cuenta que estos pastizales que te mencioné se concentran también en la zona de Carapeguá, Nueva Italia, Villeta, alrededor de estos humedales que son el lago de Upoá y la laguna Verá, que son zonas ecológicas muy importantes, pero también tenemos que cuidarlas en el sentido de que no tenemos que iniciar las quemas. De hecho que eso provoca un deterioro de la calidad ambiental muy grande. Todo lo que estuvimos viviendo aquí en la zona central de Asunción y el departamento central la última semana, estuvimos respirando aire contaminado y eso afecta, nos genera presión arterial muy alta, altera las condiciones del corazón. Las personas que tienen enfermedades coronarias sufren muchísimo, las personas asmáticas. En general, a través de las Naciones Unidas accedemos a información de que cientos de miles de muertes prematuras en el mundo se dan al año por causa de la contaminación ambiental, entre ellos la ceniza generada por los incendios. Así es que no es una cosa que hay que tomar a la ligera, sino que tenemos que ya estar en estos días de nuevo con todas las instituciones del Estado y la ciudadanía, evitando las quemas. Como bien decías, nos vemos envueltos en un ambiente muy contaminado y muy turbio, eso se siente en el ambiente, Sí, sí, una cuestión ya de salud pública también, sí. Además del impacto medioambiental que genera las quemazones. ¿Existe alguna ley que pueda ser aplicada ante esta situación, alguna ordenanza de los municipios? ¿Cómo se está trabajando para poder revertir esta situación? Porque el año pasado ya teníamos casos que sin duda comprometieron a gran parte de las áreas verdes de nuestro país
y que llamó la atención de muchas autoridades, pero decimos, bueno, de un tiempo a esta parte, ¿qué ha cambiado? Bueno, nosotros desde la Organización Mundial de Conservación WWF ya estamos incluyendo en los planes de ordenamiento territorial que estamos realizando en varios municipios del país el componente de la gestión de riesgo de incendios. Estamos insistiendo mucho con esto porque en Paraguay tenemos la ley 4014, ya del año 2009, la ley de lucha y prevención de incendios, donde claramente prohíbe todo tipo de quema no autorizada. ¿Por qué hablo de gestión de incendios? Porque bueno, esta ley 4014 permitiría eventualmente que ciertos equipos de trabajo especializados en coordinación con los municipios realicen ciertas quemas preventivas, pero en condiciones controladas. El resto de las quemas que hacen las personas, digamos, para renovar sus pastos, esperando que se venga la lluvia, para que eso reverdezca, si no está autorizado, es un delito, es una infracción. Y esta ley 4014 también le da un rol muy importante a los municipios. En las últimas décadas los municipios han invertido bastante en sus cuerpos de bomberos, los cuerpos de bomberos voluntarios a nivel, digamos, de las casas, de los edificios, a nivel estructural. Pero tenemos un déficit muy grande para combatir los incendios en las zonas rurales, que es la mayor parte del territorio del Paraguay. Para poder interpretar esto, se debe de dividir en lo que hace incendios rurales, forestales y estructurales, que es lo que preocupa muchas veces cuando vemos el avance del fuego y lo que podría, el impacto que podría tener, como el caso de la costanera, donde sabemos también donde se concentra una mayor cantidad de estructuras importantes. Y debemos decir, ¿estamos preparados para poder hacer frente en el caso de que sea un desborde del fuego o el avance de lo que se daba anuncio hace algunos días de estos incendios, estos pastizales? Bueno, el país tiene que prepararse de forma seria. El año pasado estuvimos en una situación crítica entre los meses de agosto y octubre. Tuvimos millones de hectáreas afectadas por incendios en Paraguay. Y el país tiene que prepararse no solamente a nivel de la respuesta rápida, como te mencioné, tener personal entrenado en incendios forestales, rurales, sino que también en concienciación. Por eso que acudimos siempre a los medios. Apenas se da más de una semana sin lluvia, con temperaturas muy altas, ya acudimos a la ciudadanía para evitar iniciar las quemas. Porque tampoco el gobierno va a poder hacer mucho si tenemos 10.000 focos de incendio en todo el país en forma simultánea, porque la gente utiliza el fuego por distintos motivos, ¿verdad? Entonces, es educación, es prevención, pero esta ley 4014 define un Comité Nacional de Incendios que tiene que dar las autorizaciones en coordinación con los municipios, en coordinación con las autoridades ambientales, forestales, incluso con las autoridades del Ministerio de Defensa, pero eso no está funcionando. Nos dimos cuenta de que no estamos preparados para una acción rápida y coordinada. Entonces, ahora estamos en verano aún, no han concluido el verano. Tenemos esperanzas de que esta situación cambie con alguna lluvia de la estación que llegue, pero en los próximos días vamos a tener olas de calor. El Servicio Meteorológico Nacional estaba anunciando que estaríamos entre los 32 y 36 grados. Los vientos van a girar al sector norte y eso va a hacer que el riesgo de incendio sea generalizado en todo el país. Así es que tenemos que mejorar nuestra capacidad de respuesta a nivel estatal, pero la sociedad civil, la ciudadanía también tiene que colaborar con la prevención. Mientras escuchamos tus declaraciones, Oscar, observamos en imágenes también que el propio sol es opacado por la densa humareda y esto sin duda también nos permite entender cómo está el ambiente actualmente y a lo que nos exponemos, como dabas el ejemplo de las personas alérgicas, de aquellos que puedan presentar cualquier tipo de síntomas, pero también hay un daño y existe un impacto ambiental. Atención a esto, están dadas las condiciones para que nuevamente podamos sentir un impacto y cuándo se podría tener esto, o esto es instantáneo en donde ustedes van monitoreando para poder medir el impacto finalmente que tiene esto, porque pareciera ser de que las autoridades, o al menos las responsables, se encuentran relajadas. Y luego hablamos de catástrofe ambiental, hablamos del impacto que pueda tener esto, para poder dimensionar todo esto, porque es importante generar conciencia, como bien decías. Así mismo, bueno, no hay que paralizarse. Yo creo que también nosotros estamos educándonos, ¿verdad? A nivel de las autoridades, lo que nosotros como ciudadanos exigimos es que las autoridades ambientales que están a cargo
de la ley de calidad del aire y la atmósfera. En Paraguay tenemos una ley de calidad del aire y la atmósfera que tiene que garantizar, digamos, que las condiciones ambientales del aire que respiramos sean óptimas para tener una buena calidad de vida. Es decir, tenemos una ley de prevención y lucha contra incendios del año 2009. Tenemos una ley de la calidad de la atmósfera de los últimos recientes años. Pero estamos con un marco legal bastante completo, pero ese marco legal de nada sirve si no tenemos, digamos, los sistemas de alerta temprana, los sistemas de medición, de monitoreo. La semana pasada hubo una polémica muy grande por el tema de la medición del material particulado en la atmósfera, que algunos ciudadanos importaron equipamientos que compraron del extranjero. Ya en su preocupación por el aire que están respirando, hay ciudadanos que se están, digamos, organizando de forma espontánea para poner estaciones de monitoreo en distintas partes de las ciudades, ¿verdad? Y ese material particulado es lo que observamos en esas imágenes que tú mostraste. Cuando vemos la línea del horizonte con un color gris y cuando observamos hacia el sol lo vemos de color rojo intenso o naranja, es el monóxido de carbono. El monóxido de carbono se concentra en la línea del horizonte, entonces cuando observamos cielos de ese aspecto es porque estamos respirando aire contaminado. Tenemos que esperar de que la naturaleza nuevamente se acomode para que se pueda renovar el aire, es decir, una lluvia podría contribuir de cierta forma o esto sería al menos improbable en este momento por la densa contaminación que tenemos. Bueno, en nuestro país por lo general los incendios de mayor intensidad y que pueden llegar a generar una emergencia a nivel nacional se dan en los meses más secos. Normalmente entre los meses de entre los meses de julio a septiembre, ¿verdad? Es decir, que en esta temporada de verano esto es realmente atípico. Como tú sabes, yo soy director de cambio climático, así que siempre también me toca un poco informar a la ciudadanía de que nosotros estamos ya en un planeta casi 1 grado más caliente en promedio que hace 180 años, ¿verdad? Y justamente sobre eso es importante reiterar de que estamos hablando de que el Departamento de Meteorología anuncia 38 grados de temperatura en estos días. Sin duda esto hace que las condiciones sean las menos favorables para finalmente hacer o contrarrestar ciertas situaciones que podrían desbordarse. Cuando hablamos también de los incendios que se dan en las zonas rurales, hablamos también de la poca capacidad que tienen los personales para poder hacer frente al fuego. Y generalmente esto es lo que complica en demasía el panorama. Y lo que hace a las proyecciones que tienen. El año pasado tuvimos datos bastante alarmantes en cuanto a zonas que fueron devastadas prácticamente por el fuego. ¿Y esto cuánto tiempo toma para poder dimensionar el efecto que puede tener un incendio de tamaña importancia? ¿Cuánto tiempo toma de que se pueda regenerar nuevamente ciertas zonas que son arrasadas por el fuego? Bueno, en la zona de Choboreca, justamente en el Chaco, estuvimos recibiendo algunas imágenes de colegas que están trabajando en temas ambientales, también de productores de la zona que son aliados nuestros, donde hay una regeneración después del incendio. Pero sí también nos damos cuenta de que árboles enteros fueron transformados en cenizas. Entonces estamos hablando de que en algunos lugares la recuperación va a ser, digamos, en cuestión de semanas, en otros lugares va a ser en cuestión de años, y hay lugares donde el incendio fue tan intenso que la recuperación va a tardar décadas enteras. Tenemos que tener en cuenta que los incendios del año pasado fueron incendios transfronterizos, es decir, por primera vez en nuestro país tuvimos una emergencia por el mismo origen de incendios con el país vecino de Bolivia, es decir, que los incendios traspasaban las fronteras de Paraguay y Bolivia y generó una situación de emergencia en los dos países, sumado a eso de que también el gran generador de humedad que genera las lluvias en ciertas épocas del año en nuestras regiones es el Amazonas. El Amazonas es el que provee de la humedad al aire, y ese viento que viene del Amazonas cargado de humedad es el que puede dar las condiciones para las lluvias, como vos mencionaste, que son las que aplacan los incendios generalizados. Pero también nos encontramos el año pasado con el fenómeno de que el Amazonas está siendo deforestada, el Amazonas está siendo quemada en forma intencional, se está reduciendo la superficie de esa gran selva que tenemos y que nos cuida a todos los que habitamos este planeta. Entonces mirábamos esperanzados en los sistemas satelitales la aparición de ese aire húmedo proveniente del Amazonas, que tardó realmente en llegar
porque es como si fuera un pulmón que no está funcionando al 100% como debería funcionar. Entonces tenemos que tener en cuenta que nosotros de la Organización Mundial de Conservación proponemos las soluciones basadas en la naturaleza. ¿Qué quiere decir eso? Para luchar contra el cambio climático tenemos que restaurar el equilibrio ambiental, tenemos que manejar adecuadamente nuestros campos naturales, que son realmente un tesoro que tenemos a nivel nacional. También nuestras selvas, que son húmedas, nunca se queman si están sanas. El bosque atlántico del Alto Paraná nunca va a sufrir un incendio porque es una selva húmeda. Pero si tumbamos los árboles y destruimos las grandes masas boscosas, por supuesto que nos exponemos a incendios más catastróficos. Ojalá que esto no sea así, ojalá que la ciudadanía y las autoridades puedan moverse rápidamente en estos próximos 3 días y como te dije, si el viento gira al sector norte, ya el humo nos va a venir de los incendios del Chaco. Así es que le solicitamos a los ciudadanos del Chaco que por favor también prevengan y no realicen quemas, porque solamente las quemas autorizadas pueden realizarse. Así se presenta esta mañana, tenemos imágenes. Esto es lo que ahora mismo podemos compartir con ustedes en vivo y en directo de los estudios del canal. Exactamente, César. Esto es lo que vemos, Oscar. Esta es la Sí. situación que se tiene. Ustedes tienen un punto de observación privilegiado. Yo cada vez que vengo aquí al canal, la verdad que me tomo unos minutos para hacer una vista de 360 grados. Entonces lo que observamos en la pantalla, en el horizonte, es el material particulado, es el humo. Para hablar en términos populares, digamos el humo. Entonces seguimos con condiciones de riesgo alto. Sin dudas, esperamos las lluvias, esperemos que el aire se renueve, que las condiciones climáticas sean las más favorables y también que la dirección del viento contribuya a que todo esto se disipe nuevamente, porque es lo que esperamos. Aquí en Área Central decimos, bueno, nos preocupamos cuando llega este tipo de fenómeno, si podemos llamarlo fenómeno, porque en realidad es provocado, pero la situación en el interior del país es distinto, algo que nosotros no vemos, pero que debe de preocupar a las autoridades, porque hablamos de que esto tiene un impacto en el ambiente y reiteramos, este tipo de espacio, como bien decías, también contribuye a generar conciencia. No solamente cuando el humo llega aquí al central debemos preocuparnos, sino que estar monitoreando, sí. Y nosotros siempre nos nutrimos justamente de la información de los centros de acopio de información que tienen ustedes y esperemos que la situación sea la más favorable en los próximos días. Asimismo es. La capital del país está rodeada de zonas protegidas, tenemos la Reserva Natural de los Humedales del Bajo Chaco, tenemos lo que te mencioné del lago Poá. Es decir, que las reservas naturales, los parques nacionales son las mejores estaciones de monitoreo y de prevención de incendios que rodean a las ciudades. Son el cinturón de protección que tenemos, pero tienen que ser manejadas de una manera seria y responsable. Es decir, un área protegida que está abandonada a su suerte no contribuye a mejorar esta situación. Así que vamos a estar a disposición de todos ustedes. La ciudadanía es el mejor aliado para que este riesgo no se transforme en un incendio. Si hay riesgo no quiere decir que el país se está quemando. Lo que queremos decir es que no hay que iniciar fuegos porque ese riesgo lo va a amplificar. Es decir, que podemos contribuir. Muchísimas gracias, Oscar, por acompañarnos. Siempre aprovechamos tu presencia porque sabemos esto preocupa y no debería ser solamente cada vez que aparecen este tipo de fenómenos, sino que deberíamos estar siempre alertas. Muchas gracias por venir. Muchas gracias.